Sufragio universal, considerado como uno de los mayores logros de la democracia luego de la tan mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es realmente? En verdad forma parte positiva de la democracia y se cumple en todas las naciones. La democracia. Esta claramente tiene su definición que fue dada de acuerdo a sus propósitos iniciales, pero que hoy se ausente en la mayoría de las sociedades. La democracia es la libertad de expresión cuando nadie contradice al gobierno, la libertad de prensa cuando nadie está dispuesto a hacer las preguntas correctas, la libertad de reunión cuando no hay protesta y el sufragio universal cuando gran parte del electorado no puede votar. Los derechos, cuando dejan de utilizarse, se convierten en pura palabrería patriótica. Los derechos y las libertades se usan o se pierden. Igualdad. Cuando todos somos tratados de diferente manera, de acuerdo a nuestro estatus social, nuestra raza, nuestra preferencia sexual o, en este caso, una profesión que muchos deciden ejercer. ¿Por qué los policías y militares no pueden votar en la República Dominicana? ¿Está esto bien? ¿Se da solo en nuestro país o también en otras naciones? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Somos el grupo número 4, compuesto por Diógenes Pérez, Carla Ollarzo, Alex Jiménez, Sheila Flores, Juana Novas y una servidora, Angie Arias. Eso es un requisito de la asignatura Moral y Cívica impartida por el distinguido profesor Claudio Caramaño. Sufragio universal, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Mi nombre es Juana Novas y yo les estoy hablando sobre el concepto de la democracia. Cuando hablamos de democracia no es más que es el sistema de gobierno donde el pueblo es el protagonista, ya sea de manera directa o indirecta. Esto sucede a través de contratos, ya sea firmados verbales o escritos, donde un conjunto de personas solamente representa lo que la gran mayoría del pueblo refiere en ese momento. Ok, también tenemos que hablar de otro concepto muy importante para entender por qué los policías de nuestro país no votan, que es el sufragio universal. Cuando hablamos de sufragio universal, estamos diciendo el voto que tiene la persona adulta de un estado, ya sea a diferencia de su sexo, su condición social, sus creencias, entre otras. Cuando hablamos de sufragio universal, estamos hablando un gran logro de lo que es la democracia, donde a partir del siglo XIX y XX, inclusive hasta la actualidad, se sigue utilizando lo que es el sufragio universal. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diógenes Javier Pérez y yo les voy a hablar acerca de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el derecho al voto. Desde los inicios de la República se le concedió el derecho al voto a las personas. Según el artículo número 21 de nuestra Constitución, todas las personas mayores de 18 años son ciudadanos. Y según el siguiente artículo, el artículo número 22, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho al voto y también tienen derecho a votar y a ser elegibles y ejercer la iniciativa popular, legislativa y municipal. Pero según el artículo número 208 de nuestra Constitución, no tienen derecho al voto ni los miembros de la Policía Nacional ni los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, se contradice la Constitución. Como presentamos al principio, cuando hablamos del sufragio universal, se otorga el derecho a todos los ciudadanos de elegir a los miembros del Congreso Nacional. Pero entonces, si se le otorga a todos los ciudadanos, ¿no son considerados como ciudadanos los policías y militares? Sheila, y yo voy a continuar con este tema. Si volvemos en el tiempo y nos centramos un poco en la evolución histórica del sistema electoral de la República Dominicana, encontraremos que la Constitución de 1854, en su artículo 31, otorgaba el derecho al sufragio a los oficiales del ejército de tierra o mar. Este derecho de los militares permaneció vigente hasta la reforma constitucional del año 1974, cuando se estableció en el artículo 80 ordinal 2 de la prohibición de ejercer el derecho al sufragio a los pertenecientes a las fuerzas de mar y tierra en activo servicio, comprendiéndose en esto los que pertenezcan a los cuerpos de la Policía Nacional y Municipal. En esta época se creía que los policías no debían votar porque ellos son los encargados de defender la población en caso de que hubiera una revuelta del partido político al que pertenecían. No actuarían para sofocar esta, poniendo en peligro el bienestar de los ciudadanos. Dicha prohibición se mantuvo en el artículo 88, ordinal 2 de la Constitución del 2000. Buenos días, mi nombre es Carla y yo les voy a hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
en la que se recogen en 30 artículos los derechos humanos considerados como básicos para el desarrollo digno del ser humano. Ha sido adoptada y cumplida por muchos países que han firmado esa declaración. En su artículo 21 establece, con relación al tema, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos y que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Asimismo, nos dice en su artículo 30 que nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esa declaración, lo cual indica que en la Constitución o reglamento propio de un país no puede haber ley que contradiga en algún sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal como sucede en el artículo 208. En nuestra Constitución solo se puntualizan los siguientes requisitos: ser ciudadano dominicano y tener 18 años de edad. El voto es universal, libre, directo, igual, secreto e intransferible. Solo se hace referencia negativa con respecto al derecho al voto de los policías y militares y de aquellas personas que pierdan la ciudadanía por consiguiente los derechos del ciudadano. Es cierto que no deberían votar los policías y militares. En lo relativo a la educación, ¿por qué no deberían votar? Está claro en un artículo publicado el 17 de diciembre del año 2011 en el famoso portal del noticiero SIN el hecho de que la gran mayoría de la población no quiere que los policías ejerzan el derecho al voto. Luego de que el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, afirmara que sus uniformados están en capacidad de votar, la población no está de acuerdo que policías y militares asistan a las urnas a votar. La idea de que militares y policías voten en el país es preocupante para la población debido a que, según ellos, se incrementaría la corrupción. Ahora, entiende la población que el derecho al voto no es lo mismo que la participación en la política. En muchos países, como los Estados Unidos, los militares votan. El día de las elecciones se llevan los equipos de votación a cada una de las dependencias militares donde ellos ese día pueden votar. Ahora bien, ellos no pueden opinar sobre la política. Según la Declaración de los Derechos Humanos, todos somos iguales. Si decimos que es injusto que los policías voten, debería ser injusto también porque hay gran parte de la población que son discapacitados y pueden ejercer el derecho al voto. Sería justo si el Estado establece que las personas con cierto nivel de educación no tienen derecho al voto, lo que sería un sufragio calificado donde solo se permite votar a quienes poseen determinada posición económica o cierto grado de instrucción. El voto calificado significa que pueden votar en las elecciones aquellas personas que tengan un nivel cultural alto que les va a permitir realizar una elección del voto mucho más racional que la persona que carece de cultura. ¿Cuál sería la solución a esto? La solución a lo relativo con la educación no es simplemente privarles del voto a los policías, los militares y a las personas que tienen bajo nivel de educación. La solución sería buscar la manera de educar a los policías y militares para que sean capaces de ejercer el derecho al voto. Porque la culpa de que la población no esté educada es el Estado, por no tener la infraestructura necesaria para educar a su población. Se trataría de educarlos para que tengan el conocimiento necesario sobre qué es mejor para su país y no dejarse influenciar por los superiores o porque les estén pagando para que le voten por un candidato o por otro. Los policías no deben votar porque son una influencia para la población. Se dice que los policías no deben tener derecho a votar, ya que estos tienen una gran capacidad de influenciar a la población y deben ser un ejemplo para todos los demás ciudadanos y pueden influenciar la elección de cualquiera. Los jueces, en cambio, son seres imparciales y pueden ejercer el derecho al voto. Entonces, ¿por qué? Teniendo que son seres imparciales, ante todo, se les concede el derecho al sufragio cuando la única función de los militares y policías es la protección de la República y de sus habitantes. En países como Argentina, Colombia, España y Paraguay se da el derecho al sufragio a los jueces y a miembros de la Junta Electoral Nacional. En otros, como Uruguay, se permite el voto de los jueces, pero se les prohíbe participar en actos y asambleas con fines políticos.
dar su opinión acerca de la política, partidos políticos o intervenir de ninguna forma en propaganda política. Mi nombre es Alex Jiménez y les voy a hablar sobre el tema de los jueces y políticos. ¿Existe verdaderamente contradicción entre jueces y política? Constituye una verdad inevitable que en los sistemas democráticos contemporáneos se registra cada vez con mayor intensidad una creciente expansión de la judicatura, nada de lo cual es pura casualidad. En la República Dominicana se ha estado experimentando el fenómeno expansivo del Poder Judicial, que tiene por consecuencia un aumento de la incidencia política en la justicia, y es que los jueces, mediante sus decisiones, interfieren en los asuntos públicos, o mejor dicho, políticos, en un determinado estado, lo cual no los convierte exactamente en funcionarios políticos, sino que son funcionarios judiciales que intervienen como consecuencia de sus propias funciones y raíz de una controversia de la cual se les apodera. ¿Cuál sería la solución a esto? En el mismo orden de ideas, ¿por qué no puede votar el policía cuando los discapacitados mentales ejercen el derecho al sufragio? Los policías deben votar, ya que son ciudadanos igual que todos los demás, y por eso deben ser tratados de la misma forma. Y eso incluye el derecho al voto. Si se les impide votar a los policías, por razones como que estos influyen en el voto de la población, influyen más los mismos candidatos con toda su publicidad, y a estos no se les niega el derecho. Entonces, ¿por qué a los policías sí? Los policías no deben votar porque es un organismo de defensa e imparcial. Si usted puede participar en política como militar, eso significaría que usted puede contradecir la opinión de un político. Y entonces el militar no debe llegar ahí. El militar simplemente debe ser obediente al poder político. Porque las Fuerzas Armadas son un instrumento de los gobernantes para dirigir los destinos de una nación. Y como tal, deben ser totalmente, radicalmente apolíticos. No participar en ninguna actividad política de ningún género. Siempre se ha dicho que los guardias consideran a la Policía Nacional como civiles armados. Lo que pasa es que la Policía Nacional no es un organismo de defensa. Llámese en este caso un organismo de defensa el Ejército, la Marina, la Aviación, que son los que tienen el control de la soberanía nacional y que preparan lo que es la política de defensa. ¿Cuál sería la solución a eso entonces? Deberíamos considerar que ningún militar debe participar en política, porque rayaría en el borde de lo que es la obediencia del poder militar al civil, pero consideramos que la ley puede permitirle el derecho a votar. ¿Qué opina el antiguo jefe de la policía acerca de este tema? El ex jefe de la policía, Ramón Alcides Rodríguez Arias, publicó el 2 de octubre del año 2007 a través de la página online del periódico Hoy su opinión acerca del tema. En este, él expresa que no hay ningún argumento válido para mantener la disposición de la Constitución que no permite que los militares ni policías puedan ejercer el voto. También expresa que el numeral 2 del artículo 208 de la Constitución está totalmente fuera de lugar, porque este pone a los policías y militares en la misma posición en la que se encuentran delincuentes que han perdido sus derechos de ciudadanía porque cometieron algún tipo de delito. Se supone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están compuestas totalmente por dominicanos. Si están compuestas por dominicanos, tienen que tener los mismos derechos de ciudadanos que un dominicano. Por eso se contradice, porque los policías y militares son tratados como delincuentes que perdieron sus derechos de ciudadanía porque cometieron algún delito, luego fueron encarcelados y por consiguiente perdieron sus derechos civiles, entre los cuales estaban incluidos el derecho al voto. Él considera que los miembros de Fuerza Aérea Dominicana y Policía Nacional cuentan con la madurez institucional y con la profesionalización necesaria para participar de la democracia. Además, afirma que eliminar dicha disposición de la Constitución contribuiría en sobremanera a que los militares tengan más disposición para realizar trabajo y que tengan una relación más estrecha con este, porque estos argumentan que muchas veces tienen que asegurar que se defienda un derecho del cual ellos son excluidos. Él acepta que en cierta manera los miembros de Fuerza Armada Dominicana y Policía Nacional no deberían tener el derecho al voto porque constante y permanentemente actúan de manera incorrecta. Es decir, que en vez de combatir el crimen, ellos son el soporte de este y que pisotean la Constitución y sus leyes. Para que se les reconozca este derecho a los militares, primero, ellos tienen que dejar de actuar de manera incorrecta, dejar de cometer acciones flagrantes contra la Constitución y contra los derechos democráticos de la población. Puntualiza
que esto sería muy importante porque los militares no deben participar activamente en la política, ni tampoco deben aspirar a cargos políticos durante su servicio. Por esto sí deberían tener el derecho al voto. Finalmente, si los miembros del Poder Judicial y de la Junta Central Electoral tienen derecho al voto, ¿por qué se le niega este derecho a los policías? Ahora pasaremos a la parte de las opiniones de los estudiosos del tema. Tenemos a los que están de acuerdo y no están de acuerdo. Primero tenemos al coronel de la República Dominicana, Víctor Cepeda, con la opinión de que sí está de acuerdo, diciendo que la Constitución nuestra ya está muy moderna y muy avanzada para contradecirse a esta altura de juego, ya que fue cambiada 3 veces. La Constitución establece en un artículo que los policías y militares no tienen derecho al voto, pero en otro artículo dice que cualquier ciudadano mayor de edad, en excepción de nadie, sí tiene derecho al voto. Entonces en esta parte se contradice y él dice que si votaran sería un gran avance para la República Dominicana. Tenemos a los que no están de acuerdo con este tema. Tenemos al filósofo catedrático Tomás Novas y Andrés Flores, encargado de administración de aduana, diciendo que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la Constitución fue cambiada en una época y se le prohibió este derecho por algo, que dicen que los pocos conocimientos que tienen las personas que son militares y policías de nuestro país no tienen la capacidad necesaria para el voto. ¿Qué opina la población acerca del voto de los policías y militares? Hicimos 2 preguntas a 40 personas mayores de edad, o sea, a partir de 18 años. Y les preguntamos, ¿es bueno o malo que los policías no puedan votar? ¿Y por qué? Resultó ser que 29 personas dijeron que los policías no deberían votar y 11 dijeron que sí deberían. O sea, un 72.5% dijo que no y un 27.5% dijo que sí. Las personas que dijeron que no argumentaron su respuesta con que los policías y militares no deberían votar debido a que estos están para prestar sus servicios a los ciudadanos. Los policías votarían a favor de su bolsillo y no para el bien de la ciudadanía. Y no cuentan con la capacitación necesaria. Las personas que dijeron que sí argumentaron que los policías son ciudadanos. ¿Y qué nos dicta la Constitución? Que inmediatamente una persona se hace ciudadano, adquiere el derecho al voto. Los policías y militares lo son, por lo cual deberían votar. Si nos basamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está más que claro que la ley de un país no puede contradecir de forma tan directa a una ley universal como lo es esta. Además, la misma Constitución se contradice, privando al policía y militar del derecho al voto como si fueran criminales que deben ser despojados de sus derechos civiles. Es cierto que son instituciones castrenses, cuyo único objetivo es la protección de la República, pero esto no es una excusa, ya que en países como Estados Unidos se permite el voto de los militares, llevando los colegios electorales a las instituciones para que ellos puedan ejercer el derecho al voto. La educación tampoco es una excusa, ya que se le permite el voto a los analfabetos. La acción en sí de votar es simplemente poner una X encima del rostro del candidato o del partido que se desee. Muchos argumentan que el país no está preparado para que los policías y militares voten, ya que se actúa por órdenes. Me explico, si el jefe de la policía dice, voten por fulanito, todo el mundo lo va a hacer. Pero otros argumentan que en caso de que esas instituciones aprendan a tomar decisiones por el bien común y no por conveniencia, entonces no habrá ningún inconveniente. Pero si de conveniencia se trata, se le debe negar el derecho al voto a más del 80% de la población. Esta no es una ley justa. Hay profesionales que tienen más poder sobre la forma de pensar de las personas, como los profesores o los sacerdotes, y pueden ejercer el derecho al voto. Además, debemos recordar que esta ley es producto de una dictadura en la cual los policías y militares tenían que matar, secuestrar, torturar y apresar a las personas de acuerdo a las órdenes del presidente. Por lo cual consideramos que en una sociedad democrática como queremos que sea la nuestra, no se deben aceptar este tipo de leyes. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Espero que haya sido productiva para todos ustedes y que también haya sido de su agrado.